Para la pulsera modular vamos a ocupar solo dos tipos de alambre. Uno, un fleje de 3 milímetros cuyas aristas están redondeadas, pero se puede utilizar cualquier tipo de fleje plano, puede ser hasta un media caña de 3 milímetros de ancho. Y vamos a necesitar también un alambre rectangular de 1,5 por 2 milímetros. 1,5 por 2 milímetros. Con estos dos elementos vamos a hacer la pulsera modular. Partiendo por el primer trabajo que tenemos que hacer, que es la estructura de la pulsera, con el fleje de 3 milímetros de ancho, vamos a hacer la pieza clásica de este tipo de pulsera, que es esta pieza, que tiene por supuesto ciertas características, es flexible, es como un resorte, ¿cierto? Para evitar de que con el abrir y cerrar de la pulsera se nos deforme. Entonces esta es la base de nuestra pulsera, una estructura clásica. Vamos a darle forma de esta manera, enrollándola en alguna pieza de unos 6 centímetros de diámetro, 5 a 6 centímetros de diámetro, para lograr esta parte. Vamos a limar las puntas, obviamente, porque están cortadas con alicate de corte. Vamos a limar las puntas y después le vamos a dar las formas de los extremos. La forma de limar las puntas es la siguiente. Vamos a primero limar en forma plana y después vamos a rematar las puntas, los ángulos que nos quedaron, de manera de redondear esa parte. Vamos a redondear los ángulos de manera que nos permita después en el cierre articular la parte importante de la pulsera, que es la parte que vamos a hacer a continuación. Y entonces le vamos a dar forma a los dos extremos, uno que es el cierre, el seguro, digamos, donde va a ir enganchada la parte de arriba de la pulsera, y el otro es el cierre propiamente tal, es decir, se va a articular acá y se va a cerrar en este otro extremo. Entonces con un alicate redondo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar bien en la punta y vamos a girar como haciendo una especie de argolla. Así. Seguimos girando para cerrar completamente la argollita de esa manera. Y después, por supuesto, como en todos los casos, hacemos el quiebre hacia atrás para que nos quede la continuación del alambre, pase por el centro de la argolla que hicimos. Y hacemos el otro lado, pero en esta ocasión no cerramos completamente la argollita para que nos permita abrir y cerrar después, engancharla, digamos. Este es el lado del enganche, este es el lado fijo, que queda fijo. Y ahí ya tenemos la estructura de la pulsera. La idea básica de la pulsera es construir al menos 4 cuadrados o rectángulos. No necesariamente son cuadrados, pueden ser rectángulos con los 15 centímetros. Más o menos cada rectángulo o cada cuadrado que hay aquí expuesto mide entre 3 y 4 centímetros de extensión. Eso nos permite generar este tipo de figura. Entonces vamos a proceder a hacer los cuadraditos. Mientras más diversos sean los cuadraditos en el sentido de la forma, es decir, más largos, más rectangulares, más cuadrados, distinto tamaño, mejor va a quedar los módulos para poder construir después la parte importante de la pulsera, que es la que nos interesa y que básicamente es esta parte. Entonces con un alicate plano vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, recuerden un detalle importante, que la unión siempre va a un lado, nunca en las esquinas, porque ahí nos modifica completamente la percepción del cuadrado. Entonces tomamos unos 3 milímetros más o menos, dejamos, y vamos a hacer el cuadrado in situ sobre el mismo alambre, sin cortar previamente, calculando más o menos lo que nos puede ir saliendo. Y vamos a hacer, lo voy a hacer un poquito ahí más largo, y aquí giro nuevamente y genero ya una figura. Esa figura cortamos y limamos las puntas.
para luego cerrar y soldar. Ahí tengo que cerrar, pero en este paso yo les sugiero que una vez que esté en estas condiciones, el cuadrito, el rectángulo, lo recosemos, es decir, lo aplicamos fuego para que se ablande aún más. Entonces vamos a hacer 4 figuras, al menos 4 o todas las que salgan de los 15 centímetros de este fleje. En esta ocasión vamos a tratar de soldar con la varita, es decir, vamos a cortar una tira de soldadura en toda la extensión de 1 milímetro más o menos, no más que eso, y vamos a proceder a soldar con la varita. Dejamos todas las uniones frontales, vamos a montar el fundente y vamos a aplicar el soplete. Vamos a aplicar el soplete, vamos a calentar previamente. Y vamos a posar la soldadura de esta manera en la unión, logrando así hacer la soldadura de manera más rápida y más sencilla. Vamos a soldar las 4 piezas, 4 módulos. He definido un poco mejor las formas, pero si ustedes se dan cuenta, la figura no está bien plana, en el sentido de que los lados del alambre están de alguna manera un poquito torcidos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un martillo ahí tenemos las 4 formas ya definidas, soldadas, aplanadas levemente con el martillo, y vamos a procurar entonces darle una cierta dimensión a cada uno de los lados de los cuadrados, y eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a golpear, vamos a golpear así en algún sector, no en todo el cuadrado, sino en un sector, de manera de lograr que algunos lados queden con mayor espesor, visto desde arriba obviamente. Eso le va a dar una característica especial al cuadradito o a los rectángulos, ¿cierto? Entonces hacemos lo siguiente, yo voy a martillar esta parte. Y así vamos mejorando la forma, los rectángulos, los cuadrados, dándole una terminación más interesante. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Bueno, ahí tenemos las 4 figuras ya definidas y vamos a jugar entonces a ordenarlas. Ya hemos definido entonces la forma en que van a ir estos rectángulos y estos cuadrados, estos módulos finalmente. Y vamos a hacer un trabajo para que se destaque cada uno de los cuadrados o rectángulos. Entonces vamos a hacer el trabajo de achaflanar, es decir, quitarle el ángulo a todas las piezas, y eso lo vamos a hacer con una lima de esta manera, pasándole la lima por el ángulo. Eso es muy importante porque nos va a permitir hacer una diferenciación clara de cada una de las piezas. Y ahora nos toca soldar los 4 módulos, y eso lo vamos a hacer por la parte de atrás, es decir, esta es nuestra parte frontal. Vamos a invertirlo, vamos a ponerlo sobre el refractario, de esta manera lo invertimos. Ya sabemos que estos dos van al centro, y los ordenamos y aplicamos la soldadura. Aquí tenemos dos posibilidades: o ponemos trocitos, ponemos fundente y trocitos, o volvemos a cortar una varillita muy delgadita y aplicamos entonces el método de la varillita de soldadura. Fundente, untamos previamente en fundente y luego aplicamos a estas dos argollas. Vamos a soldar 2 y 2. Vamos a soldar estas dos primero. La técnica en este caso es
poner justo la soldadura en la unión de los dos módulos cuando ya está suficientemente caliente, y fijarse que sea bastante soldadura. Tampoco exagerar, porque recuerden que por el otro lado tenemos el chaflán, es decir, no podemos llenar el chaflán y nos queda, la figura nos queda de esta manera. Ya tenemos la estructura de los módulos soldados y vamos a blanquear y curvar esta parte. Bien, tenemos esta estructura de los módulos ya soldados y vamos a hacer un poquito de trabajo en la superficie. Yo en este caso voy a envolver una lija en la regla y voy a aplicar de esta manera la lija. Vamos a suavizar la superficie, mejorarla. Recuerden que esto lo martillamos, por lo tanto pueden tener marcas del martillo, y de esta manera podemos ir solucionando. Fíjense ustedes que los cuadraditos quedaron bien interesantes con la parte del martillo que aplicamos, ¿cierto? Para endurecer o valorar ciertas líneas de los cuadrados. Eso le dio una definición diferente. Entonces elijo toda la superficie. Es interesante cómo queda. Tenemos los módulos soldados y por supuesto la estructura ya está terminada, la parte de arriba de la pulsera, pero necesitamos darle una cierta curvatura para continuar la forma del arco de la pulsera. Entonces vamos a requerir, para eso vamos a requerir algo que mida unos 6 centímetros de diámetro. 6 centímetros de diámetro para que nos dé exactamente la curvatura que necesitamos para los módulos. Y entonces solo aplicamos así un poquito de fuerza en cada extremo. Bueno, les recuerdo que este es un proyecto abierto, es decir, ustedes pueden transformar la pulsera, mejorarla, agregarle elementos. Ya estaríamos listos para usar nuestro arco de pulsera y nos quedaría de esta manera. Queda muy interesante, independiente que ustedes le pueden seguir agregando otros elementos como algún tipo de piedra o algún tipo de relleno al interior de alguno de los rectángulos o cuadrados, pero esa es la propuesta básica de esta pulsera modular.